Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente adefesiosa que nos escucha. Estamos en este tercer capítulo del podcast de Adefesio. Tenemos un tema muy, pero muy interesante el día de hoy. Lucho, ¿cómo estás? Hola con todos, bienvenidos a nuestro podcast o su podcast, porque en realidad lo hacemos para ustedes. Y sí, el tema de hoy pues, está bastante interesante. Igual esperemos que si alguien tiene un comentario o alguna duda, o si alguien quiere ser invitado a nuestro podcast, con todo gusto le recibimos. Sería súper bacán que alguien quisiera participar. Sí, aquí que nosotros somos dueños de la verdad, esperamos a alguien que nos venga y nos refute. Bueno, el día de hoy tenemos un tema, justo hablábamos con Lucho fuera de grabación, que, bueno, yo hace un par de días, aprovechando esta cuarentena, que no sé cuántos días vamos, estuve viendo, bueno, buscando películas, buscando metrajes interesantes para ver y me brincó por ahí el link del Cien Pies Humano, la parte uno. Ujú. Es una película bastante interesante. Eh, Está como catalogada entre una de las películas un poco fuertes del cine de terror. Claro, es porque muestra, hasta cierto punto te muestra como escenas un poco gore, un poco más explícitas de estas cosas. Y justo el tema de hoy es intentar llevar esta película del Cien Pies Humano y también con una película que yo me vi recientemente y que el Lars también ya se vio, que es El Hoyo de Netflix, que está como, hay un montón de memes de esto, pero es una película bastante interesante, trata un tema súper oportuno y también es como, lo que estaba leyendo es que nace de la crítica española, porque es una película española, de que España no tiene buena producción, pero con esto yo creo que sí existe una producción y es un terror un poco más allá de lo que ya se conoce. Sí, bueno, y yo he visto algunas producciones españolas y la verdad es que a mí me gusta mucho lo que hacen allá en España y tienen cosas bastante interesantes. Sí, yo creo que ahorita que está un poco en boga esto de la película del hoyo, yo que recién me vi el Cien Pies Humano, bueno, Lucho, que es un cinéfilo, se la habrá visto hace mucho tiempo. Eh, no sé, me parece interesante como comparar las dos películas. Yo cuando estaba viendo el Cien Pies lo había visto, no sé, creo que 2 o 3 días después de haber visto el hoyo. Y creo que tienen muchas cosas en común, Lucho, no sé qué opinas vos. Sí, igual como dices, yo me vi el Cien Pies Humano como ya hace varios años. Pero sí siento que hay una interrelación entre las dos películas. Igual como hablaba contigo hace rato, el Cien Pies Humano inicia de lo más cliché, de lo el típico inicio de película de terror americana de dos turistas en un país desconocido y ¡pah! Hostal. Sí, eso es, un- eso es algo que me pareció bien interesante porque yo sabía que esa película era europea Ujú. y ahorita que estaba leyendo un poco vi que era eh, alemana, algo más, no sé en qué otro país fue Ajá. el tema de la producción. Y claro, o sea, empieza con, como tan cliché, yo le encontré varios errores al principio de la película, o sea, errores a nivel de narrativa, o sea, como que algo demasiado como común y predecible, ¿no? O sea, la típica de dos chicas en Europa paseándose, se les daña el carro Ujú. y pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, por si acaso este podcast está cargado de spoilers, por si alguien no ha visto esas dos películas, muy recomendado, ¿para qué?
Creo que ha habido mucha crítica con esto del hoyo, Sí, de, de lado y lado, ¿no? Gente que dice que sí, que es una tontera y todo, y otra gente que dice que es muy buena. A mí, en lo personal, me gustó mucho. sí, y justo recayendo en lo de los clichés y los parecidas, yo he visto varias películas de cine español y en casi todas tienen ese cliché de comenzar un poco a indagar en la mente de una narrativa visual súper interesante que comienza con una escena, pero después te da como un flashback a lo que sucedió antes, fuera de escena. En el hoyo tenemos esto, las escenas cuando el protagonista está en el piso, en el primer mes con el piso y este personaje que le empieza a contar todo con una palabra que es bastante interesante, que es obvio, que la menciona un montón de veces. Y claro, tenemos una narrativa súper interesante porque tenemos escena a tiempo real, escena pasado, lo mismo que pasa cuando se frotan las patitas, que son varias historias, que también les recomiendo, es una película bastante buena, no es de terror, sino es una road movie, sería una película de camino, es muy buena, y yo le sentí como eso. También dentro del tipo de terror, yo veo lo abyecto interesante en lo de la comida, de los pisos. Del primer piso come todo lo que pueda, pero ya cuando baja hasta el piso 74, al 50, 33, al 202, al 333, ya no llega nada. Y es como lo que también se puede reflejar en el cien pies humano, cuando cogemos a este doctor que secuestra a estas dos chicas amigas y a este turista japonés y los transforma, o sea, los hace una morfosis para convertirlos en un cien pies humano a través de sus estudios y te presenta estudios, tipos de corte y todo esto. Es como eso, es justo eso y justo lo que tú decías de qué nivel de limpieza tiene que tener esto. Como que nivel de limpieza. Es que, a ver, veamos. Vos en el cien pies humano, lo que ves es, el man te dice, Ah, ya, ya. claro, él te dice médicamente cómo hacer el corte, cómo coser, cuánto tiempo se tiene que recuperar. El man es médico, o sea, un punto que a mí sí me llama bastante la atención y comenté en su momento con varios amigos y con mi hermana fue, a mí me da miedo que un doctor, o sea, que alguien, digamos, que un sociópata que estudie medicina, que eh, va a existir siempre, te muestre esto, o sea, le muestres una película donde un doctor te dice médicamente cómo hacer esta operación, cómo hacer que tres personas se transformen en una. O sea, cualquier loco lo puede hacer. Y esto yo lo veo reflejado en el Cien Pies Humano 2 que también la recomiendo, si es que tienen el estómago, porque si es un poco más fuerte que el cien pies humano uno. Sí, bueno, ahí yo podría comparar esto del cien pies humano con Breaking Bad, por ejemplo. Algo que yo estaba viendo sobre algunas curiosidades de Breaking Bad. Ujú, Eh, por ejemplo, Bryan Cranston, él había aprendido a hacer metanfetaminas, de lo que yo había leído, ujú, como para tener el conocimiento y, bueno, la preparación como actor para poder desarrollar su personaje. Y claro, yo leí que Breaking Bad, la serie, estuvo muy respaldada por la DEA mismo, o sea, ujú, en, hablando en la realidad, ¿no? claro. Eh, porque sí, o sea, la intención de la serie era demostrar en sí cómo funcionaba todo este mundo de las metanfetaminas, ¿no? Y, o sea, desarrollaron toda la receta de verdad para poder realizar metanfetaminas reales. Y después fueron modificando ciertas cosas para que la gente no copie las recetas de la serie como para poder cocinar ellos mismos, ¿no? Porque en muchas partes de la serie repiten mucho el proceso, la receta, etcétera, ¿no?
Yo creo que ahí en el Cien Pies Humano, me pareció una explicación bastante interesante la del doctor de cómo iba a realizar la operación, pero yo creo que ahí también era muy fantasioso, ¿no? O sea, por el mismo hecho Ujú. de lo que tú dices, o sea, ¿qué tal si algún sociópata con conocimientos de medicina eh, le agarra el bichito y se ponga a hacer algo parecido? Y claro, o sea, yo creo que la explicación que da el doctor ahí en la película es bastante como básica, ¿no? Claro, o sea, es que si tomamos en cuenta justo eso, de que es una explicación básica, pero también hay que como ponernos a reflexionar. Me dan las imágenes, me dan los cortes, y yo creo que una relación súper foca entre las dos películas es la comida. En una tengo que comer para sobrevivir porque voy a alcanzar algo, si es que en el caso del protagonista, 6 meses y tengo un título homologado. En el caso de su primer compañero, de cómo la publicidad llega a través de ti y te vuelve loco. Y el man acepta un año por haber matado a un inmigrante que no tenía que estar ahí. Pero el Samurai Plus es el cuchillo que se afila. Y en el Cien Pies Humano es justo eso. El doctor tiene el sueño, quiere hacer un Cien Pies Humano, coger a 3 personas, ponerlas de tal manera que todas compartan el sistema alimenticio. Conecta sus intestinos hasta un punto donde la persona cabeza, como él le dice, la primera persona, que es este, El líder. este ciudadano japonés, él come y el momento de defecar, la segunda persona absorbe estas proteínas y la tercera persona después, y al final es un solo organismo intestinal en 3 personas. Y Claro, por ejemplo, ahí es donde yo tengo la duda, o sea, ¿cómo podría funcionar eso, no? Porque, o sea, la materia fecal está llena de bacterias también que pueden producir una sepsis tremenda, ¿no? claro, Primero por la operación, porque, o sea, todo esto empieza a desarrollarse que, no sé, un día después de que están operados los personajes. ujú, Y claro, o sea, imagínate todo ese trabajo digestivo, eso no te explica el doctor, ¿no? Pero yo me imagino que habrá tenido algún proceso para que eso de verdad funcione. Yo no sé cuánto tiempo, hablando cronológicamente, habrá durado el experimento ahí en la película, porque no te lo deja claro ujú. en la narrativa. Pero yo me imagino que debe haber sido siquiera un par de semanas, ¿no? Debe ser. Yo pondría hasta un mes, porque igual hay que tomar en cuenta que acá en el Cien Pies Humano, el ciudadano japonés, él se niega a comer porque sabe. Llega un punto donde el doctor le obliga. Y una de las escenas más fuertes de la película es cuando él tiene que defecar y el tipo llora pidiendo disculpas por hacerlo. Así es como que denso. Y justo, Es súper poco. ajá, y justo acá en el hoyo es eso, así como a qué nivel te llega esta saturación de cuando los dos personajes pasan su primer mes y son enviados a un piso súper bajo, pero súper bajo, un piso donde no les va a llegar comida y ellos saben que no les va a llegar comida. Y este viejito con su cuchillo Samurai Plus le amarra y le dice que él sea como un caracol. O sea, a mí me llama mucho la atención esa relación entre las dos películas de uno es un cien pies y acá es el caracol, que después te explican por qué es caracol, pero el viejito nunca supo eso. Pero al espectador se le metió la idea de que el protagonista sea llamado caracol porque su platillo preferido es el caracol, que es... Pero yo creo que tiene bastantes mensajes como que... Ajá. Bueno, yo sentía la película del hoyo como bastante poética. Sí, A mí, la verdad, lo que me agarró de la película fue el diálogo primigenio que tuvieron Trimagasi ujú, y Goren. sí,
porque, o sea, la narrativa, el diálogo que emplean ahí, el lenguaje y todo, lo encontré muy fantástico y eso fue en realidad lo que me agarró a mí porque, o sea, el señor este Trimagasi, con su manera de expresarse, con el obvio, y Goren como que muy, muy jovial para hablar, ¿no? O sea, Ujú, había ahí como que la dicotomía entre el joven y el viejo, ¿no? ujú, Y también hay como esa mezcla entre que Goren y yo lo sentía como que una persona más sensata, más, no quisiera decir sabia, pero como por ahí, ¿no? Pero Trimagasi también, o sea, tenía su lado muy intelectual, muy lógico también, ¿no? ujú. Y bueno, o sea, yo creo que un punto de las dos películas que podemos comparar, o sea, en un plano bastante como fuerte, es el punto en que cómo funciona la sociedad, ¿no? Claro, Yo creo que el egoísmo creo que es el pilar fundamental de ambas películas. sí, un punto que me llamó bastante la atención fue cuando se encuentra con esta doctora que le metió al Goem a este hoyo, a esta prisión, y tiene un perrito salchicha, y el man le dice como, ese perro es más salchicha que perro. Y después cuando ella intenta convencer a los del piso de abajo para que coman solo la ración que ellos necesitan y dejen comida para los demás. Y nadie le hace caso hasta que Goem decide amenazarles de una forma súper violenta. Y al fin le hacen caso. Y después, cuando bajan a este piso, al 202, si no estoy mal, y esta doctora se suicida para que Goem pueda comer algo en estos días y ve a los fantasmas de Trimagasi y la doctora y le dice como, es que es del elegido. Igual, justo en toda la película te mandan las escenas de Don Quijote. Y yo estaba leyendo una crítica y un análisis de esta película donde se le podría ver como una reinterpretación de Don Quijote moderna de esta película, que es bastante interesante porque igual se iba a pelearse con gigantes imaginarios, pero que sabemos que están ahí. Igual, Cien pies de humano, una escena que a mí sí me llama un montón la atención y es una escena súper fuerte, es cuando el doctor le saca su creación a sus cien pies a dar vueltas por el patio, así por su patio. Es súper foco ver eso, así es como ver a un ente que a una, digamos, son tres personas que perdieron su individualidad y ahora es un ente colectivo que se alimenta y vive. Es como es un cien pies básicamente, pero es un cien pies forzado. En cambio, acá en el hoyo tenemos un humano que aceptó muy voluntariamente estar metido en esto porque él pensaba que no iba a ser así. Pero después con el tiempo, los 2 meses, pasan 3 meses y él ya se da cuenta cuál es la dinámica que existe dentro de esto. Y es súper foco porque igual recae en eso de la individualidad, porque justo en el último piso donde Goem está con este personaje que quiere escapar, que, que, que intenta ser el libertador, el que intenta escalar posiciones con una cuerda y se fía de todo el mundo. O sea, cuando los del piso de arriba le dicen, sí, ¿sabes qué? Lanza la cuerda, nosotros te ayudamos. Y le defecan en la cara, es como darte contra la pared y ve esto. Y el cien pies humano igual tiene eso de, llega un punto donde te das cuenta que sí, esto podría ser real y eso es lo que te asusta. Exacto, o sea, son situaciones como que muy reales, ¿no? Quizás el cien pies humano es una representación bastante oscura, pero yo lo veo mucho más realista, ¿no? El hoyo es algo más poético, como ya lo había dicho. Ujú. Es que el hoyo tiene una narrativa poética, como lo dices tú. Sí, porque te meten temas que a través de estos temas te meten otros subtemas, pero después te meten
otro tema totalmente distinto, pero tú orgánicamente lo ves y te pasa, así es como que te das cuenta, pero ya cuando te lo vuelves a ver la película, no sé, a mí me pasa un montón cuando me vuelvo a ver una película que la vi, me gustó todo eso, le empiezo a ver full más cosas y ya deja de ser la misma película que la vi. Y eso me pasa creo que con El Hoyo, con El Cien Pies Humano y con muchas otras películas que al principio puedo tener una perspectiva súper fuerte de la película, pero ya cuando me la vuelvo a ver, empiezo a sacar un montón de temas y claro, El Hoyo, sí estoy más que seguro que si me la vuelvo a ver, voy a empezar a ver otras cosas. Tal vez Goem no es el elegido, tal vez la niña no es el mensaje. Es que igual, Podría. claro, y algo que sí me llamó mucho, pero mucho la atención en El Hoyo es que cuidan los detalles y te meten las escenas, o sea, te meten los elementos de una manera tan sutil que vos no te das cuenta hasta la escena final donde sale este elemento. Me refiero a ese postre que primero, la primera escena que vos ves es a este dueño de la cocina, a este encargado de la cocina, de este restaurante, insultando a su personal porque encontró un pelo en la comida, en especial en este postre como gelatina, como flan. Y al principio dices como, wow, qué denso, así, súper foco. Pero ya después, cuando Goem escapa con su compañero de piso a intentar hacer que la comida llegue hasta, según ellos, hasta el piso 250, y se encuentran con este anciano en silla de ruedas, que igual es un personaje bastante sabio, y les dice que no, que ese postre tiene que ser el mensaje para hacer ver que en el hoyo hay un cambio radical. Es lo mismo, yo le veo esa escena un poco muy parecida a la del Caballero de la Noche Asciende de Nolan, cuando Bane o el personaje de Bane nos dice que salió de este hoyo de la muerte un solo niño porque venció su miedo. Y lo mismo hace Batman cuando sale, tiene que vencer el hoyo. Y a mí me pareció, cuando vi eso, no sé, se me vino la idea, porque es un hoyo. ¿Sabes que yo pensé cuando estaba viendo El Hoyo? Eh, la escena donde aparece el dueño bueno, no sé, dueño, o sea, el que dirigía la cocina, el señor este Ajá. que tenía toda la traza, era adinerado y todo, reclamando por esto del cabello en la panacota. Ujú. Y yo lo vi como que en realidad ese es el final, Podría ser, sí. porque, o sea, pasó eh, todo el proceso este de bajar la comida hasta el último piso y todo, que es como que el, la misión en el viaje del héroe, ¿no? Ujú. Y, y bueno, quizás especulo, ¿no? Pero quizás la panacota subió, nunca existió esa niña, eh, y llegó con esto, con un pelo, ¿no? Ujú. Y poniéndome a analizarlo, o sea, desde el punto de vista, porque, o sea, yo justo estaba hablando con un amigo sobre la sociedad y los sistemas políticos y todo eso antes de ver la película. Me puse a ver la película y yo estaba con esa contextualización. Y claro, o sea, yo el hoyo lo vi totalmente como, obviamente, la sociedad. Y todo el régimen de ayer era un sistema político. Ujú. eh, Obviamente capitalista, ¿no? Porque, Claro. claro, o sea, la verticalidad y todo, etcétera. Y yo decía, o sea, el tema del cabello en la panacota fue como que el punto transgresor del capital. Claro, Y es claro, o que, sea, era el sistema político reclamando ujú. y echándole la culpa a los esenciales. Claro, es que, claro, si le ves desde un análisis de sociedad y y sistema económico social, sí, el hoyo es eso, porque justo tú ya lo dijiste, es un sistema hipervertical donde la clase alta lo domina todo y de ahí vamos bajando hasta la clase media alta, que serían los cinco.
los que sea, los 50 primeros pisos, porque en la película te lo dicen muy claro, hasta el piso del 51 para abajo ya no. Uno, el piso 50 tienes algún beneficio, así que te vas a... Ahí es interesante cómo la gente Sí, que está, es hasta el no piso sé, en 50 el sería la piso clase, entre el 30 y el 50, no sé, claro, todavía sienten como que son parte de la élite, ¿no? A pesar de que no. claro, Porque, es ese de... Claro, en nuestro contexto sería, es la gente que trabaja en una fábrica, que puede ser, no sé, subgerente, que tiene sus ciertas comodidades, que cuando hay una paralización, una marcha, algo, dice que no, que esa gente es vaga porque el país se lo saca trabajando. Pero del piso 51 hasta el 100, diría yo, es como la clase media, baja ya casi, que lucha un poco, que puede conseguir recursos, que sí puede comer, que sí pone el hombro, porque pongámoslo así, esta clase puede de cierta manera conseguir alimento, pero del piso 101 al 333, que sería el final donde encuentran a esta niña, un piso más abajo, ya sería la gente que en verdad domina esto. O sea, en un sistema piramidal sería el que aguanta y el que elimina el resto, porque ya desde ese punto ya empezamos a ver como la necesidad de comer. Goen en una escena bastante interesante dice que se podría sobrevivir tomando agua. Sí, porque está comprobado. Una persona no podría morir por hambre, pero sí por deshidratación. Ya inanición es una cosa muy distinta porque es llegar a un estado tan fuerte de tu cuerpo donde no tienes ni agua, ni alimento, ni siquiera esto. Y a ese punto ya sería ya los últimos 10 pisos, el piso 300 ya tendría como estos puntos. Y es justo el piso donde encuentran a esta niña. Igual, a mí me parece bastante interesante el personaje de esta chica que busca. Y a mí lo que me parece hasta cierto rango de la película, ella siempre está bajando. Sería como, no sé, yo le veía como una comparación. Como creo que estamos con unas fallas técnicas. el sistema, Que no te escucho, Lucho. sí. Ahí sí me escuchas. Ya, ahí estás de nuevo. Ya. Justo esto de la chica, la madre de esta niña que al final encuentra Goem, claro, sería como el sistema te premia por eliminar a los demás. Porque si, a ella siempre le ponen en pisos súper altos. Sí, eso me Es, llamó bastante la atención también. O sea, ¿por qué ella siempre bajaba? ¿Por qué nunca estaba abajo? ¿A qué se deberá eso? y No, me parecía, por ejemplo, esa parte no entendí. ¿cuál parte? Esa de por qué ella siempre estaba en pisos altos. Claro, o sea, si le ves desde un punto, ella lo primero que hacía era matar a su compañero de piso y bajar. Y si no le molestabas, ella no te hacía absolutamente nada. Pero claro, llegamos a los pisos 100, 200, donde la gente se muere de hambre. Y lo primero que haces es una persona viva, la mato y me la como. Pero esta chica estaba, no sé, estaba súper ¿Y qué será lo que la, representa esta la chica ahí representación de la necesidad. en- Y justo eso que vos decías de ver el hoyo como una película donde se representa un sistema político, yo te tengo otra película que es todo lo contrario de las que estamos hablando. Es una película bastante buena, es una película de animación, todos lo vimos de pequeños, se llama Bichos. Hoy me la estaba viendo y es eso, o sea, tú de Bichos se podría sacar un análisis político de la organización social total. Pero bueno, retomando el tema, en nuestras dos películas comparativas, El Cien Pies Humano también tenía algo bastante interesante que me llama mucho la atención.
es cómo el doctor logra hacer este cien pies y la historia detrás de él. O sea, te cuentan que el tipo fue un cirujano hiper reconocido en cierto tiempo, en cierto momento histórico, también tenemos que acatar. Es alemán. Y claro, a mí, y justo volviendo al tema inicial de la sátira y los clichés, a mí me llamó mucho, pero mucho la atención la vestimenta del doctor. Es como la representación del Frankenstein moderno, y es justo lo que hace, es su creación, vive. Sí, eso mismo pensaba yo, o sea, es como que una adaptación de la novela de Frankenstein. Podría ser, sí, y ahí justo entraríamos a un tema bastante bueno. Si le vemos a El Cien Pies Humano como una adaptación de Frankenstein de Mary Shelley, a El Quijote de Cervantes. Son dos libros bastante buenos. Los dos hablan de cosas bastante buenas. El monstruo del doctor Frankenstein, para ser exactos. El libro tiene un sistema y la historia detrás de ese libro es súper buena. Nace a través de una apuesta que hace con dos autores más, Lord Byron y no recuerdo el otro. Y justo a ella le dicen como, oye, te apuesto que no puedes escribir un libro de terror en tal tiempo, creo que en un fin de semana. Y Mary Shelley lo hace y toma tu libro. Y justo, Cervantes, volvemos a esto, algunas personas dicen que Don Quijote de la Mancha es justo la vida en batallas de El Manco de Lepanto, que fue Miguel de Cervantes. Y Yo claro, quisiera comparar un poco también estas dos películas, ujú. pero bueno, antes vamos a ir a un corte comercial, vamos a poner algo de música y volvemos en un instante.
Vale, regresando al tema, estamos aquí hablando sobre las películas de El Hoyo, que salió este año 2020, y el Cien Pies Humano, que salió en el año 2009. Ujú, Dos películas bastante interesantes. Yo quería agregar una película más a toda esta fanesca ujú, de atrocidades y cosas extrañas. Es una película que a mí me marcó muchísimo. Creo que hay un antes y un después de haber visto esta película para mí. Yo la primera vez que la vi, la verdad es que me dolió la cabeza después de verla. ujú, Y eso que no es algo tan explícito ni fuerte. Y estoy hablando de la película Sileni, en ujú. su idioma original, que traducido viene a ser Insania. Una película de la República Checa con el Es director Van- Jan Ujú. Svanmajer, ajá, que es una adaptación de relatos cómicos de Edgar Allan Poe y algunos relatos del Sí, Marqués de Sade. Una película súper interesante, tú la has visto, Lucho. No es muy conocida esta película, al menos acá en Ecuador. No conozco mucha gente que la haya visto. Y bueno, o sea, yo creo que estas tres películas tienen algo tan en común que es el tema de la ujú. locura, ¿no? Es justo eso. Muchas veces hemos leído, hemos escuchado y todo que en realidad un loco es un genio, ¿no? Claro, o sea, igual hay que tener como actualmente como que cierto filtro o analizar un poco más de esto de la locura. Porque si vemos, o sea, dentro del campo literario, el campo de películas, el campo de videojuegos, la locura siempre ha estado ahí presente. Y yo recuerdo, hay un cantante de rap español que es súper conocido a nivel pop, tipo Porta, así, que es Santa Flow. Él tiene una frase en una de sus canciones que es súper buena, que es como, la locura es algo relativo. Y siempre tenemos dos opciones en la locura. Una, o te puede cautivar y hacer que seas un genio hasta cierto punto, o te puede secuestrar y quedarte hasta ahí y no sales de ese hoyo. Y justo, Sileni, como ya dijiste, es basada en los relatos cómicos de Poe y también en el Marqués de Sade, ya que uno de sus protagonistas, el protagonista es del Marqués de Sade hasta cierto punto. A mí cuando me vi Sileni, fue una experiencia bastante buena, porque lo primero que ves es un stop motion de una lengua, así totalmente, y fue como una entrada a un tipo de películas que no es tan conocidas a nivel comercial, se podría decir. Tampoco es tan de culto, que es de Svan Meyer. O sea, todas sus películas son súper buenas. Eh, Conspiradores del Placer es una película que yo le recomiendo mucho, pero es bastante pesada. O sea, Conspiradores del Placer, que si no se la han visto, es una película de creo Yo no que la he visto. 2 horas. Sí, tienes que verte. O sea, visualmente es hermosa, pero es hiper pesada porque son 2 horas de película sin sin ningún diálogo. Es una película, no es cine mudo, hay sonido, pero no hay ningún diálogo. Y te muestran unas escenas hermosas. Pero volviendo a lo de Sileni, es eso. O sea, Sileni tiene como la locura en sí en todo esto, y tú como espectador no sabes hasta qué punto es real o qué punto no. Exactamente como el final que mencionamos del hoyo. Tal vez la niña no existe. Tal vez es solo como una analogía a este postre que sube y ve el cabello y explota todo este sistema. Todo Bueno, este sistema vertical explota. sí, más que el postre, yo diría que es como que el capital en sí, o sea, Ajá, el tema del producto del capital, más que el postre en sí, porque yo creo que todo era analogía ahí, o sea, claro. Igual que, obviamente. igual, claro, igual que en Sileni, cuando tenemos a estos doctores que torturan, pero después de un cambio
totalmente radical. Los doctores no son tan doctores, sino son enfermos mentales que están en este sanatorio francés y descubres que los que estaban tan locos no están tan locos, sino son los doctores de estos doctores que pensabas que eran doctores. Es una cosa, Qué es enredo. una, es una cosa súper enredada, pero cuando lo ves visualmente tú dices como, no, o sea, esto es eso. Y lo que, sí, justo eso me pasó cuando estaba viendo Sileni, que justo me acababa de leer el libro de Poe, de los relatos cómicos, y yo solo era como, wow, esto yo lo leí recién. Y no, o sea, ver al Marqués de Sade en estas cosas, todos conocemos la figura del Marqués de Sade, su literatura, es como una cosa súper foca. Y ya hablando un poco del Marqués de Sade, les recomiendo con una película que es de animación, que es bastante buena sobre, sobre la vida del Marqués de Sade, que es de Marquis. Es una película francesa. Y lo interesante de esta película, si les interesa, es hecho con marionetas estilo los Muppets, pero hasta cierto punto el Marqués te dice que tiene dos cabezas. Una es su cabeza, la humana, y la otra es su pene. Su pene tiene vida, su pene habla en esta película. Y es totalmente una animación hermosa. Y la historia Maravilla. es justo eso. No sé si te la has visto, así. Si no te la has visto, tienes que vértela. Sí, no, no, no. Aquí el erudito es usted aquí en el tema de cine y todo. Yo veo pendejadas siempre. Yo tengo una suerte súper abyecta, hablando de la palabra, para ver películas. O sea, bueno, es O que sea, yo también tengo un criterio para ver películas súper extraño porque yo me entretengo mucho, o sea, viendo películas, sean malas o buenas. Por eso no sé si yo soy o muy objetivo o muy sutil con el tema de criticar algún metraje audiovisual, porque yo la verdad encuentro lo bueno en cualquier tipo de película. O sea, hay muy pocas películas que yo he dicho, o sea, qué basura en realidad. no, o sea, es que justo ya centrándonos más en el tema películas comerciales o no, es bueno, o sea, yo sí te soy súper sincero. Yo puedo ver, no sé, Svermeyer, Berman, y eso me pasó reciente. Me volví a ver Persona de Berman, una película súper buena. Si no te la has visto, tienes que vértela. Y justo fui al cine club de la Casa de la Cultura, pusieron Persona de Berman, me la vi tranquilamente y una frase que se me quedó totalmente en la cabeza de uno de los eh, invitados a esta proyección fue cuando sientas que perdiste todo, que no tengas ganas de ver cine, que digas que el cine es una porquería, ve Berman y te vuelve el amor al cine, te vuelve ese espíritu de ver cine. Te puedo ver Berman, pero a la vez, hace 2 días me vi una película mexicana que se llama Mi Reyes contra Godines, la película más cliché, la película súper tosca. El final te lo sabes desde que comienza la película, te lo dicen, es la típica historia de un niño rico que en su vida ha trabajado, que su papá tiene una empresa súper exitosa de calzado y que él tiene tanta plata que no, ¿para qué trabajo? Le pido a mi papá, vivo de mis cosas, pero el papá se muere y el hijo mimado tiene que asumir la empresa del papá. Al principio no sabe un carajo, descubre que tiene un socio que quiere vender la empresa y ellos no quieren vender. Y aquí entra como el personaje trabajador de clase media ha trabajado tantos años en esta empresa que ya es subgerente ejecutivo solo porque sabe, le encanta su trabajo, todo eso. Y hay una pelea. En México a los trabajadores de oficina se los llama godines y mis reyes a los niños mimados con plata. La película es justo eso, mis reyes contra godines. El final es súper obvio, terminan siendo amigos, fusionan la empresa. Y es una película bastante, en términos, es súper simple, pero es súper entretenido de ver. O sea, a mí me encanta ver ese tipo de películas porque es entretenido, o sea, visualmente son buenas. Y ya cuando te pones a ver que sale, no sé,
de la familia Peluche, sale una actriz, la que hacía de Bibi, en esta película, ya es como que te mueve un poco más. Como que lo empático, ¿no? También con algún personaje de cultura pop. Claro, es que igual hasta cierto punto he conocido muy, pero muy pocas personas que me digan, no, es que yo no veo ese tipo de cine. Es que yo no voy al Supercines, yo no voy a Multicines, yo no voy a Cinemark porque es una cosa súper foca porque solo pasan películas comerciales. Yo solo voy al 8:30. He conocido muy pocas Eso, personas eso, que me dicen eso. sí, eso me molesta bastante, la verdad, y creo que por eso también le he tenido como un poco de rechazo bueno, hablándolo como un poco más extremo, ¿no? A ver un poco de cine independiente y todo, porque yo me acuerdo la última experiencia que tuve cuando fui al 8:30, es un cine en Quito, donde pasan solo películas independientes y como que cine arte, videoarte, etcétera. Yo me acuerdo que justo fui ese día y había un festival de cortometrajes independientes de un montón de lugares del mundo. Y yo decía, bacán, o sea, chévere, veamos qué tiene de bueno. Yo me sentí súper incómodo, esta es una apreciación muy mía, ¿no? Porque había demasiada gente de este tipo de fanáticos del cine que, o sea, van por aparentar, creo yo. Porque yo fui, pagué el boleto y todo, y era para ver 3 cortometrajes. El Ujú. primero me pareció bastante, era hasta cierto punto, bueno, ¿no? Vuelvo y repito, esa es mi apreciación. Pero los otros dos, o sea, la verdad es que fueron demasiado lentos, demasiado pesados en tema de narrativa, en el tema sonoro también, o sea, era como que demasiado monótono y yo me dormí, o sea, yo tuve la raja de quedarme dormido ahí, fue el mejor descanso que he tenido, la mejor siesta. Y claro, yo saliendo de ahí, salía así sacándome las lagañas y todo, y la gente, yo les veía las caras y te juro que nadie entendió los cortometrajes. Y todo el mundo era, oh, sí, sí, qué profundo, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y yo dije, loco, o sea, era una tontera de cortometraje, o sea, la verdad es que no me llegó, no me inspiró, no me atrapó para nada y chao, o sea, yo no tengo como que esa cultura, por así decirlo, Ujú. de querer aparentar de que algo es bueno, porque está catalogado socialmente como bueno, porque está dirigido a un estrato de público supuestamente hiperculto, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, tú y yo que estudiamos artes visuales y todo, y, o sea, cachamos cómo es el tema de narrativas, el tema del color, todos los aspectos técnicos que hay dentro de un metraje que te ayudan para que te atrape, para que te sientas involucrado en un metraje. Ujú. Pero no, o sea, estos eran cosas súper diferentes, eh, que la verdad a mí no me inspiraron nada, como digo. Y sí, o sea, eso es lo que me repele un poco también. Y bueno, y yo también el tipo de cine que consumo, el tipo de videos, de metrajes, yo disfruto mucho los que son raros, pesados y que, o sea, me dejan la cabeza reventada. O sea, que cada, cada frame, cada aspecto, cada objeto, cada símbolo que aparece, o sea, representa algo. Eso es lo que a mí me gusta. O sea, por eso Silenia es una de mis películas favoritas, porque tiene referencias, pero hasta en el techo. Eh, qué sé yo, la mecánica de cómo está hecha la película también es súper buena, porque hay muchos cortes donde te baja el hype que tienes hasta cierto punto, te lo transforma. O sea, es un juego emocional bastante bueno, ¿no? Lo mismo me pasó en El Hoyo, y me he dormido, obviamente. Porque me atrapó el diálogo que había entre Trimagasi y Goren y después cambió todo y eran otros personajes y bueno, todo era como que un vaivén y hasta que llegaba a un momento de clímax, etcétera, que bueno, es muy importante el tema de cine. Y lo mismo en el Sin Pies Humano. A pesar de que son 3 películas muy diferentes, yo les encuentro bastante relación por eso, o sea, porque
hay, hay demasiados elementos que te hacen pensar mucho, ¿no? Claro. Y como dijiste, menos es más. Y no sé, a veces como que dar pequeñas referencias sutiles, yo creo que ayuda mucho en el tema de un metraje. Sí, y justo retomando el tema del 8:30 y este cine un poco para intelectuales, digámoslo así. A mí este año el 8:30 me llamó mucho la atención por su espacio de filmes del otro Oscar, el otro cine. Y me llamó mucho la atención porque empezaron a poner películas que no eran para nada comerciales, que eso en tu vida vas a ver en esto, digamos, tipo In the Woods, que acá no llegó, Mr. Nobody, que acá no llegó nunca es un estreno en cine, pero me divertí mucho cuando vi que el espacio 8:30, que es un cine de no poner películas que están en cartelera, que se va un poco en contra de lo comercial de Hollywood, ponía en su espacio de películas del otro cine, cine independiente, cine superfoco a Parásito, ganador de no sé cuántos premios Oscar. Y yo dije, wow, o lo pusieron ellos porque es excelente película, porque hay que admitirlo, Parásito es la mejor película que he visto del año anterior, que fue un año de cine bastante fuerte, se podría discutir sobre esto, y el 8:30 te pone Parásito y lo puso ahí, o sea, ya a ver en el idioma original una película ganadora de tantos Oscars, catalogada por ellos mismos como una película del otro Oscar, una película que nunca entraría a esto, pero que entró y ganó a mejor película. Y lo mismo me pasó con El Joker de Joaquín Phoenix, que yo me la vi en Supercines, doblada al español, porque hay que admitirlo. Quito está seccionado por espacios de cines. El de las 6 de diciembre, el Supercines, el Multicines del Norte, Cinemark igual de la Plaza de las Américas, todas sus películas son subtituladas en idioma original, o sea, inglés y traducidas en el español. Pero, oh sorpresa, cuando llegan acá al sur de Quito, que es donde yo vivo, ninguna película llega en idioma original, todas son eh, dobladas al español latino, todas. Y si tú quieres ver una película de cine como el Joker en inglés, tienes que ir al norte, porque acá en el sur no nos consideran tan intelectuales y las ponen porque a la gente no le gusta leer o eso piensan, las ponen en español. La entrada me costó $6 un domingo, la fui a ver, me gustó mucho, justo en octubre, justo antes de las protestas. Me la vi 2 días antes de que inicie todas las protestas un domingo. Y me acuerdo que el 8:30 anunció sus funciones. La entrada costaba $6 igual, pero para verla en un cine súper de intelectuales, donde la gente no entra a comer porque le molesta, porque no puedes comer canguil, sino chochos con tostado, y vas y la ves, o sea, ves el Joker, la misma película que yo vi en multicines, comiendo canguil. En cambio, la vi en una butaca especializada donde pasan cortometrajes de anís y la vi en idioma original, subtitulada. Me gustó, hay que admitirlo, pero ¿hasta qué punto este cine es diseñado solo para gente que es intelectual y que le gusta pensar en el otro cine? Porque el otro cine tenemos un montón. Si, si volvemos hace varios años atrás, y repito lo que dije en el primer episodio, el canal público Ecuador TV, en mi caso el número 7 en televisión abierta, pasaba películas latinoamericanas, las pasaba, y ellos la anunciaban como encuentros del otro cine. Y claro, el 8:30 hay que igual se basa, no sé, en una, Hace lo claro, mismo. se basa en justo eso, pero a un precio súper más, un poquito más elevado de los cines normales. Cosa que el Multicines lo empezó a hacer, o sea, Multicines una vez al mes, si no me parece,
te pasa una obra de teatro en el cine, pero te pasan así, digamos, una OPE, algo así. Claro, y yo recuerdo que en multicines del Centro Comercial de Recreo iban a pasar el fantasma de la ópera. No pude ir, me hubiera encantado ir, pero después en el de las 6 de diciembre te iban a pasar un montón de cosas. Y después del Cinemark empezó a traer películas de culto, como ellos lo mencionaban, Psicosis de Hitchcock, y un montón de películas así. Igual, no recuerdo, creo que sí pasaron 8:30 igual. En el 8:30 una vez también la pasaron. Y llega un punto donde hay como ese como cierto punto de qué cine veo, qué cine no veo. Y justo una anécdota que a mí me marcó un montón fue, estar en el último semestre de la carrera, igual en arte, y me acuerdo que me encontré con el Agustín, que es un profesor súper bueno de teoría del arte, de historia del arte. Y recuerdo que yo le dije como, oye, quisiera, él sabe un montón de cine, así él nos decía ver unas películas, se mandaba unos análisis críticos de las películas súper focos, súper buenos. Y yo le dije, como Agustín, quisiera ver una película, ¿la cual me recomiendas? Y él me dijo, mírate Crepúsculo. Claro, y yo le dije, no, pues, o sea, sí me he visto Crepúsculo y no considero que sea buena película. Y me dijo, no, es que tú has, vi- tú has visto Crepúsculo, pero no la has observado como artista. Y me empezó a dar una explicación, un análisis súper fuerte de las temáticas de esto. Lo que recuerdo es que me dijo, Crepúsculo es una película sumamente racista. Nace un alienígena de ahí, se va contra la natura, te mete escenas súper fuertes de zoofilia, bestialismo en esas escenas. Y yo solo me quedé pensando, Y todo camuflado claro, para un público o comercial, ¿no? sea, es que si tú la ves, y eso me ha pasado con un montón de películas, tú la puedes ver. O sea, yo he visto un montón de películas. Bo- mm, y sí reconozco un montón de películas malas, pero que a mí me gustan. Y ya después, ya cuando me puse a indagar sobre el cine de culto, el cine de serie B, son eso. O sea, Tomates Asesinos del Espacio Exterior es una de las peores películas que he visto. Pero tú vas y es una película de culto. Igual el ataque de los payasos asesinos del espacio exterior. Cuando yo me la vi, es una porquería de película, pero me gustó y es de culto y me encantó. O sea, yo sé que es pésima, que los efectos son súper malos, que tiene unos agujeros de guión tremendos, sus efectos son pésimos, puedes ver hasta cierto punto. No hay continuidad, pero es buena. Lo mismo, y desde ese punto, y eso creo que sí te he dicho full veces, es que nosotros, eh, ya vemos una película y es como que sí, a mí como persona me encanta la película, la veo, la reveo y ya empiezo a encontrar un montón de errores. Porque al principio no es como darte cuenta de ciertos errores, así. Y eso me ha pasado un montón de veces y me he dado cuenta que me pongo a sobreanalizar las películas cuando no me enganchan a los... Yo tengo una regla. Cualquier serie o película, si a los 15 minutos no me enganchó, me perdió totalmente, porque no la voy a seguir viendo. Y me ha pasado un montón de veces que empiezo a ver una película y a la media hora me levanto, me voy, y no importa, porque no me pierdo de nada. Me pasó con Avengers Infinity War, me la vi en el cine. Nunca entendí por qué la gente lloraba cuando Tony Stark muere. Después, después me la compré en DVD, no pirateados. El problema es que no tiene No, sentimientos. o sea, hasta cierto punto o sea, es que a mí nunca me engancharon las películas de Marvel. Nunca. Me gusta leer sus cómics, son muy buenos cómics. Les recomendaría si les gusta el mundo del cómic, Silver Surfer, hecho por
Moebius, me encantó eso. No, es Es excelente ese cómic. igual Silver Surfer Black, que es como una serie, 5 números, se acabó hace 2 meses, me parece. El arte tienes que verlo, o sea, es una obra de arte minimalista, cubista, se podría decir, con unos colores tan lisérgicos en un cómic. Pero volviendo al tema de Marvel, cuando me la vi acá, me la vi con mi papá, me la vi con mi hermana, y yo puse, la película creo que dura como 2 horas y media, si no estoy bien. Le pusimos play a la media hora, no les miento, yo me levanté, fui a la cocina, bajé 2 pisos para ir a mi cocina, a ver agua, a ver algo de comer. Mi hermana se puso a, a ver Facebook, mi papá se quedó dormido en el mueble, pasó como hora y media más y solo fue como, la media hora final es la mejor, esto sí voy a ver. Y me volví a ver y no necesitaba eso. Y he hablado con un montón de personas y me han dicho eso, como, es que yo considero que Infinity War es la peor película, no sé, como apreciación. Y justo, Yo no la he visto. no ahórrate 2 horas de tu vida, no te la veas. Bueno, a mí en realidad me gustan las películas de Marvel, no las No, son encuentro súper malas. entretenidas, yo no digo que sean malas, pero a mí nunca me engancharon. O sea, nunca sentí el amor al personaje de Tony Stark, porque sí considero que es un personaje dentro de las películas de Marvel hiper valorado, o sea, es súper sobrevalorado. Ahí inician una guerra civil porque Tony Stark quiere que los superhéroes se registren porque yo, niño rico con plata, que teniendo plata porque mis papás tuvieron plata, mi papá se hizo famoso en la Segunda Guerra, hizo al Capitán América, tengo plata sin saber por qué tengo plata, pero soy un genio. Descubro que sí, que el gobierno que tanto traicionó a mi papá, mató, voy a registrarme en esto porque soy buen ciudadano americano. Y hasta cierto punto te dices como, sí, el Capitán América, el ícono de la figura del ciudadano americano, del blanco rubio ciudadano americano. Te dicen, no, es que yo no quiero registrarme, estoy en contra de que el gobierno me controle. El cómic de Infinity War es uno de los mejores cómics de este siglo de Marvel. O sea, tú lo ves, tú lo lees. Oye, pero ¿tú me estás hablando de Infinity War o de Yo te estoy Civil hablando War? de todo el universo Marvel y por qué no sentí ese apego a Tony Stark, básicamente. Después crean una guerra solo porque quieren tener la guerra. Tony Stark es un personaje intocable en el universo Marvel. Es uno de los personajes que más ha dañado a la ciudad, a todo el mundo. Y creo que una de las escenas que peor me parecieron actuadas de Iron Man es cuando en pleno juicio dices que yo privaticé la paz. Es una paz que tú mismo la creaste a través de tus armas que sigues produciendo y sigues vendiendo y todo eso. Y después llegamos a romper totalmente la narrativa de todas las películas de Marvel y dañar todo esto a una persona. Vamos a ver. En Infinity War, Thanos muere, le cortan la cabeza, regresa en el tiempo, todo eso. Y justo en la escena final, que creo que es la más conocida, cuando Thanos va a chasquear los dedos y Tony Stark le quita las gemas del infinito, del universo, y solo él dice que yo soy Tony Stark y chasquea los dedos. Yo sentí que hay un hueco en el guión totalmente fuera de sí, porque en, ¿en dónde es? En Guardianes de la Galaxia me dice que las gemas del infinito, en especial esa gema del infinito que está en Guardianes de la Galaxia 1, no puede ser tocada por ningún ser humano porque se moría. Y el Quill la coge porque es mitad Dios, o sea, es hijo de un planeta Dios, no sé qué, y tiene poderes divinos y por eso puede aguantar esto.
Y uno de los mejores personajes de este universo Marvel, que es Ruth, muere por defender a toda esta población. Y me dices que Tony Stark, que no tiene nada para ser un héroe digno, que solo tiene dinero, puede coger las gemas y chasquear. ¿Por qué Thanos no utilizó la gema del alma? ¿Por qué no mató a Visión? Como esto. Hay como un montón de huecos argumentales dentro de eso donde donde el universo cinematográfico de Marvel daña su mismo universo cinematográfico. En la escena del Doctor Strange, cuando empieza a manipular y dice que solo hay un universo donde ellos podrían ganar. Y yo siempre me pregunté, ¿y por qué no creó un bucle temporal como con Dormammu? Si ganó un ser cósmicamente poderoso que tenía el poder de aniquilar de todo el universo simplemente porque buscaba hacer esto. ¿Por qué no le metió un bucle temporal y le iba quitando las joyas hasta que se arrepienta? Yo siempre me pregunté eso. Telucho se ha dedicado a analizar. O sea, es que igual es verle desde un punto. O sea, Ujú, yo no sé, yo desde, no sé qué película, Black Panther me parece, creo que ahí como que le perdí el hilo mucho a Marvel, porque ahí sí me vi todas, como que cronológicamente ujú. las del universo Marvel. Y no sé, o sea, a mí la verdad me entretenía bastante. Eh, no son malas Oh, películas, hay que admitirlo, o sea, están muy bien hechas, están súper bien producidas. Hasta Black Panther que yo vi, yo no le vi mayores errores en el tema de ujú, narrativa, porque, o sea, cada película se conectaba con la otra de una manera bastante bien hecha y creo que funcionaba bien, la ujú. verdad. Ya después de eso, cuando salieron las últimas dos, no sé por qué no las vi, pero también yo creo que fue por un tema de que yo sentí que esas películas estaban hechas en una intención muy competitiva, Sí, ¿no? En contra de de otras películas taquilleras también. Y claro, básicamente todo se centró en dinero. La verdad es que no podría opinar más allá porque no las he visto. Y, pero, o sea, hasta la que vi, a mí me gustó bastante. Yo me acuerdo que me compré el DVD de Infinity War, creo que son dos, sí, ¿no es cierto? es Infinity War, creo que es la última y la otra no recuerdo, pero sí, la última fue dividida en dos partes. Como toda gran franquicia, siempre hay que dividir. Y eso justo me estaba dando cuenta el otro día, que todas las franquicias gigantescas basadas en personajes súper fuertes que han marcado algo, el final siempre hay que dividirlo en dos. Pasó en Harry Potter con las Reliquias de la Muerte parte uno parte dos. Pasó con los Juegos del Hambre con, sí, como no me acuerdo los dos nombres, que es parte uno y parte 2 igual. Y pasó lo mismo con Marvel, que dividió su final de serie cinematográfica o de etapa cinematográfica en dos grandes partes, que debo admitir, la primera parte, que no recuerdo el nombre, me gustó mucho. El final te deja como que, ¿qué va a pasar? Esperé un año solo para ver el final. Y esperé ese año, fui al cine y no me gustó lo que vi. La película, yo no, todas las de Marvel a mí me parecen muy bien, pero muy bien producidas y realizadas. Las actuaciones son muy buenas. He leído los cómics, sí me convence un poco las actuaciones, sé cómo es esto, sé que como es una adaptación no puedo pedir lo mismo que el cómic, pero también hay como que partes así. Disney lo ha hecho muy bien, que el Marvel también lo ha hecho muy bien. Totalmente igual DC en sus live actions o películas de sus personajes son día hiper flojas. El Cabello de la Noche, Sí, Nolan, no, son malísimas. Creo que las únicas que han tenido éxito ha sido justo eso, Batman. Batman de Nolan, que no entra como en esta cosa,
Después vendría Zack Snyder con, todos sabemos de eso, la Liga de la Justicia. Pero lo que Shazam tuvo un recibimiento súper bueno de la crítica y del público, porque es una película súper distinta. Y yo me di cuenta de eso. DC en películas de acción para un público de 18 a 99 o 100 años, el, el Hombre de Acero, la Liga de la Justicia, Batman vs. Superman. Esas tres películas fueron un fiasco. Igual, Escuadrón Suicida, casi me olvido. Son un fiasco de películas. Son súper malas para mi gusto. Estéticamente son buenas, sí. La historia es buena, es bastante entretenida, pero hasta ahí llega. En cambio, Shazam, que está enfocada a otro tipo de humor, es súper buena. A mí me encantó Shazam. Wonder Woman es súper buena. Y es justo donde DC le pegó un poco más a Marvel, porque Wonder Woman funcionó totalmente como querían que funcione. Capitana Marvel no. El público odia a Capitana Marvel. Y claro, y ahí recaemos a el mejor logro que ha tenido DC hasta ahora, que es el Joker de Joaquín Phoenix, que fue una película, yo diría, súper buena. Igual me parece una crítica social súper buena. O, como leído en varios artículos, críticas y cuentas y memes de Facebook, es un documental latinoamericano de cómo es la política y la población. El Joker. Ciertamente. Bueno, Lucho, antes de cerrar este podcast, vamos a una pausa comercial, a poner un poco más de música y volvemos para retomar de nuevo el tema del 100 pies, que pasamos del 100 pies, yo no sé por qué, a Shazam. Entonces, pausa y volvemos.
Regresamos con este tercer capítulo, ya el bloque final. Bueno, Lucho, nos desviamos bastante a DC, a Marvel, a Harry Potter, a La Rosa de Guadalupe también quizás, ¿por qué no? Y bueno, o sea, concluyendo, la idea de este podcast era como que un poco analizar las similitudes que puede haber en el Cien Pies Humano y El Hoyo. Por mi parte, yo considero que ambas películas, el tema central, el pilar que les une, es el tema del egoísmo. Tanto como el doctor en el papel que tiene en la Ujú. película del Cien Pies Humano, el egoísmo, toda la prepotencia de poder realizar su experimento y que funcionara, como hablamos de Frankenstein también. Y claro, el egoísmo súper claro de la gente, que la representación de la sociedad dentro de la película del hoyo. Eh, yo creo que muchas de las películas se basan mucho en eso. Hay joyas del cine que tienen mucho que ver con este tema de cómo se comporta el humano ante situaciones Ujú. muy adversas, ¿no? Creo que podríamos mencionar miles de películas más Va. que se podrían relacionar bajo esta estructura. Y bueno, concatenando eso, una película del 2020 con una película del 2009, son, ¿cuánto? Ujú. 11 años de diferencia y diferentes estilos, diferentes estéticas, diferentes narrativas. Creo que llegamos a algo bastante similar, ¿no? O sea, el dolor humano pasa a ser algo en segundo plano bajo el interés de alguien más poderoso. Creo que el poder es algo bastante delicado y bueno, algo en qué pensar, ¿no? No sé, Lucho, Claro, ¿cuál es tu yo me conclusión? sumaría a tu conclusión. También quisiera como agregar que entre estas dos películas es justo eso. Eh, Nosotros en el hoyo, el espectador puede ver que hasta cierto punto depende de tu suerte o cómo se muevan los hilos de las marionetas de arriba, a ver si es que te ponen en un piso alto. Y también justo eso de los pisos, de la verticalidad. Eh, yo le sentí sí como eso. eh, si me das más poder, te voy a joder más. O sea, te voy a destruir porque yo tengo poder. Ajá, yo tengo el A lo poder aquí. Molotov. Y justo eso que es lo que le dice el protagonista a la doctora cuando le dice, ¿y qué pasa cuando nosotros estemos en un piso más de abajo o más de arriba? Es eso, o sea, es desde en el hoyo tú tienes que actuar, tú tiendes a actuar, depende del piso que te pusieron, pero no piensas en los demás pisos, no piensas ni en los de arriba, y es justo lo que este anciano le dice, es que no te comuniques, no hables con los de abajo porque están abajo, y los de arriba no te van a escuchar porque están arriba. Y yo siento que, obvio, Obvio. y yo siento que es casi lo mismo como la figura autoritaria que siente que tiene el poder y que porque yo tengo el poder y yo sé cómo hacerlo, voy a hacer lo que yo quiera contigo, que es del cien pies humano. Y hay un punto que me llamó bastante la atención en el Cien Pies Humano, que es eh, ya Ujú. por el final de la película. Como dije, hay spoilers en este podcast. Eh, Hay una parte donde los chicos que están unidos, ¿no? El Cien Sí. Pies intenta escapar y se viene arrastrando el doctor y todo para detenerlos. Hay una parte donde el personaje asiático tiene toda la ventaja de poder atacar al doctor Ujú. y noquearlo, ¿no? Y matarlo. Y yo digo, y no lo hace. Y yo digo, ¿y por qué pasa eso? O sea, porque él tiene una especie como que de revelación, de epifanía, un poco superficial también lo sentí ahí en esa escena. Y claro, o sea, él tomó las cartas en el asunto de acabar con su vida. ¿Y qué pasaba con las chicas? O sea, Sí, como que no se pensó en comunidad, tan como en el sí, hoyo. O sea, nadie piensa justo en el eso. resto. Y algo que sí, justo ahorita lo mencionas, es esos dos finales. En el hoyo no sabemos
si esta niña mensaje llegó, y tampoco en el Cien Pies Humano sabemos qué pasó con las chicas del Cien Pies Humano, si su cabeza murió. Ahí te deja la película. Nunca te dice si las encontraron, se murieron o qué. Solo está ahí. Y la chica del medio es la más afectada. Y es justo eso. O sea, si te pones a dar en cuenta, es justo eso. Volvemos como lo que ya mencionamos de el hoyo, de una distribución social de clase alta, clase media y clase baja. Lo mismo podemos ver en el cien pies humano. La cabeza, que es la clase alta, la que se alimenta, después defeca a la clase media y la clase media va rebuscando entre qué proteínas comer, tal como los pisos del 50 al 100 en el hoyo, y la clase baja del piso 101 al 333, que sería la última parte donde este simple humano vuelve a defecar y ya coge solo las sobras de esto, casi ya nada de proteínas. Y es justo eso, mueve la cabeza y mueve la parte de atrás y se queda el medio sufriendo. El medio es el que más aguanta. Y es del que se chupa todas las Justo eso. consecuencias también, ¿no? Porque al final, o sea, si lo analizamos en tema social, o sea, siendo así como que súper frío, ¿no? O sea, la clase baja está destinada a sufrirla, ¿no? O sea, la sufres, la palmas y ahí quedaste y se acabó tu historia. O sea, no tienes un halo de esperanza. En cambio, la clase media, o sea, tiene todavía como sobrevivir, ya sea precarizándose o ya sea siendo sumisos ante la Claro, y, clase superior. Y claro, la clase superior va a tener la potestad de decidir si y, siguen el juego o no siguen el juego. Y eso ajá, va a y ese afectar es el obviamente a mensaje los que dos de te da atrás el hoyo. Puedes estar cagado el primer mes en también. el piso 101 y aguantarte y romperte la espalda y morirte de hambre porque tienes la esperanza que el siguiente mes te pongan en el piso 50, en el piso 4 o en el piso 1. Y como tú ya sufriste, los demás tienen que sufrir lo que tú sufriste. Así que si me ponen en el piso 4 voy a comer absolutamente todo y no les voy a dejar comida a los demás. Exactamente. Entonces yo creo que todo se resume en el Sí, egoísmo humano, nada más. Y yo creo que eso es algo muy crítico, ¿cuál es la palabra? Muy delicado en la sociedad, porque a la final, si nos ponemos a nosotros en una posición similar, o sea, ¿qué vamos a hacer por el otro? Ahorita, ¿qué estamos haciendo por el otro para poder mejorar claro. la vida en comunidad? Y sería como justo la pregunta que, no sé, que varios de nosotros nos hemos hecho o que se nos ha hecho la típica pregunta de ¿qué hago yo para ti? ¿Qué haces tú para mí? Y eso es como una relación súper fuerte porque hasta cierto punto es la típica frase que siempre se nos ha dicho, que es que tus derechos terminan donde los derechos del otro comienzan. Pero siempre se nos ha dicho del punto A al punto B, o que pasa del punto B al punto A. En ese cambio, sí, los derechos de él se acaban cuando mis derechos comienzan, si lo vemos desde ese punto. Y ahí entras como en un dilema de yo lo puedo, tú puedes, y ahí son relaciones de poder. Y eso es algo que costará Sí, muchísimos años en cambiar, ¿no? es, es casi eso, aunque suene un poco lógico, así, la típica frase es que, es que esto depende de cada uno. Sí, pero te da una conciencia colectiva, depende también de tu conciencia individual. Pero si tu conciencia individual está enfrascada en lo de, es que si los demás cambian, yo también me sumo a este cambio y no intento cambiar desde mí, pues estamos un poco fregados. Y es lo que te dice el hoyo, o sea, la doctora le dice que él es el elegido, que él va a cambiar esto, que él es el elegido para cambiar, para dar un toque de cambio a esta cosa. Y es lo mismo que piensa el doctor en el Cien Pies Humano.
El doctor piensa que él es el elegido para poder hacer este 100 pies, porque él tiene el derecho a hacerlo, los demás no tienen, él tiene el derecho a hacer eso, igual que el protagonista del hoyo. Le hacen pensar que él va a cambiar esto, y hasta cierto punto, él se impone a través de los demás por los del piso 6 donde él está, al piso 50. Él no permite que nadie coma, porque los demás tienen que comer. Yo creo que esto podríamos Sí, analizarlo en un siguiente podcast también. Y qué relación tiene también ajá, con la carrera de las artes, ¿no? Como porque el tema que se viene de aquí después de cuarentena y todo, qué es lo que va a suceder en cultura, ¿no? Es claro. algo que me preocupa bastante. Ujú. Y bueno, ese fue nuestro pequeño análisis sobre películas super random, partiendo del cien pies al hoyo. Y bueno, espero que les haya gustado. Yo creo que se ha hablado bastante de estas dos películas en sí. Y creo que nuestro punto de vista también podría participar dentro de todo este conglomerado de opiniones. En fin, les agradecemos por habernos escuchado. Es un gusto para nosotros hacer este podcast, hablar y que nos escuchen. Esperamos que tengan eh, la libertad de poder opinar, de poder sugerirnos cosas también. Y bueno, nos veremos en el siguiente capítulo. Este fue el tercer capítulo del podcast de Adefesio de Hogan y Moonin. Y yo me despido, soy Lars Dobris, muchísimas gracias. Igual de mi parte, muchas gracias por escucharnos y si alguien aceptamos sus comentarios, dudas, sugerencias, insultos y si alguien está interesado en participar, con todo gusto escríbenos, mándanos un correo, un comentario y nosotros con toda nuestra disposición te incluimos porque es un espacio abierto, es un espacio horizontal donde todos somos igual. Mi nombre es Luis Yepes y muchas gracias por escucharnos.
ta te ta bi te la ni ha ta te ta bi te la ni ha ta te